nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Señor, te damos gracias por el regalo de este día, gracias por este amanecer, gracias por los primeros momentos de la jornada, gracias por todo lo que ya hemos realizado aún en este breve tiempo, pero son bendiciones de tu bondad. Hoy te pedimos sigas fortaleciendo nuestra disposición a buscar tu voluntad y sobre todo a tener una plena confianza en tu persona. Hoy que nos dices, pidan y se les dará, busquen y encontrarán, toquen y se les abrirá. Te queremos pedir, nos ayudes a comprender que en la búsqueda tú eres el que nos acompañes, en la petición tú eres el que nos escuchas, en ese tocar la puerta tú eres quien estás atento a aquellas cosas que con confianza te pidamos. Danos, Señor, tu luz para esta jornada. Bien, tenía yo, y ahorita lo compartiré, el discernir, el buscar la orientación de lo que hoy Dios nos dice en su palabra. Le puse dos títulos posibles, lo que llevamos aquí prácticamente 6 meses. Siempre había habido una portada de nuestra reflexión. Hoy pongo dos y la razón es, reitero, ese título que orientará nuestra reflexión. Yo le puse a esta primera portada necesidad de la dependencia. O sea, el Señor nos invita a que nos experimentemos necesitados de Él. Y si tú y yo tenemos esa dependencia filial, esa dependencia de la criatura para su creador, o esa dependencia cristiana de un hijo para un papá, si nos experimentamos necesitados de Él, sabemos que dependemos de Él. Y el Señor quiere que no le tengamos miedo a tener esa dependencia de Él, en Él, siempre en Él. Por eso hoy, en la primera portada que te comparto, te recomiendo esta novela. Sé que ya la referí algún momento, pero ojalá si no la has leído, léela. Ahora con las redes virtuales puedes acceder. De Taylor Caldwell, el que escucha, the listening en inglés, el que escucha. Muchas buenas novelas de esta mujer. Pero pongo un poquito la orientación solamente en una frase. No te digo más. Bueno, sí, en la segunda diapositiva alguna referencia. Dice, la verdadera necesidad del hombre es que alguien le escuche. O sea, esa es la necesidad que tenemos. Todos, que alguien le escuche. Pero no como un paciente en el diván de un analista o psicoanalista, sino como un alma que busca el sentido de la existencia. Por eso, en esa necesidad que tenemos de ser escuchados, encontramos que el único, el auténtico que puede escucharnos es Dios. Es bella la novela, ojalá la puedas leer. Entonces, el primer título ha sido necesidad de la dependencia. Pero adelante, pongo una segunda diapositiva, quizá más estremecedora, donde hablamos de ese seres necesitados, donde el seres necesitados significa confiar. O sea, si hoy dice el Señor, pidan y se les dará, busquen y encontrarán, toquen y se les abrirá, porque el que pide, recibe, el que busca, encuentra, al que toca, se le abre. Y dice, ¿acaso hay un padre entre ustedes que cuando su hijo le pide
un pan le dé una piedra, o cuando le pide un pez le dé una serpiente? O sea, tú tienes necesidades. Confía en aquel que puede satisfacer tus necesidades. Pidan y se les dará. Busquen, encontrarán, toquen. Tengan confianza en pedir, en buscar y en tocar. Por eso, si a la primera diapositiva ponía necesidad de la dependencia, aquí necesidad también es confiar. Y pongo quizá esta frase, bueno, presento a este autor llamado Isidoro Ducas, conocido como el Conde de Lautréamont, y su obra célebre es Los Cantos de Maldoror. Puedes obviamente leerlos, aun cuando sea un personaje de hace siglos. Voy a ubicarlo, no tengo aquí el dato de los siglos, pero bueno, obviamente tú ubicas que es un personaje de la antigüedad o un siglo más. Pero Isidoro Ducas se manifiesta como no necesitado de Dios, ateo, pero más que ateo, aversivo a Dios, aversivo. O sea, porque alguien ateo no cree. Bueno, pues no hay problema, no creas. Tienes derecho. El que te creó te dio el derecho de no creer en él. Pero más bien él es aversivo. Y dice esta frase, o deja escrita esta frase: contempla por toda la eternidad el sacrificio que no has merecido. La escribió cuando se suicidó a los 24 años. ¿Sí? Se suicidó a los 24 años Isidoro Ducas, el conde de Lautréamont. Así queda uno de vacío cuando no confía en alguien que nos ama y que es como un papá. Imagínate la escena, quitándose la vida y gritándole: contempla por toda la eternidad. Mira, ¿sabe que él es el de la eternidad? Contempla por toda la eternidad el sacrificio que no has merecido. O sea, no creas que te voy a pedir algo. No creas que te voy a ofrecer algo. No te necesito. Sí lo necesitaba. Esta frase, de hecho, la tengo guardada desde hace como 25 años, porque me sacudió esa actitud rebelde, esa actitud de autosuficiencia que lleva a la locura. Contempla por toda la eternidad el sacrificio que no has merecido. Te fijas cómo, bueno, vamos al texto del Evangelio. Sobre todo te decía, ante esta complejidad de cómo orientar o qué frase poner para abrir este texto. Lucas 11, 5 al 13. Que el Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo dijo Jesús a los discípulos: si alguno de vosotros tiene un amigo y viene durante la medianoche para decirle: amigo, préstame 3 panes, pues uno de mis amigos ha venido de viaje y no tengo nada que ofrecerle. Y desde dentro el otro le responde: no me molestes, la puerta está cerrada. Mis niños y yo estamos acostados. No puedo levantarme para dártelos. Si el otro insiste llamando, yo os digo que si no se levanta y se los da por ser amigo suyo, al menos por la importunidad se levantará y le dará cuanto necesite. Pues así os digo a vosotros: pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Toquen y se os abrirá.
porque quien pide recibe, quien busca halla, y al que toca se le abre. ¿Qué padre entre vosotros cuando el hijo le pide pan le dará una piedra? ¿O si le pide un pez le dará una serpiente? ¿O si le pide un huevo le dará un escorpión? Si vosotros pues que sois malos sabéis dar cosas buenas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se los piden? Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. ¿Te fijas cómo el Evangelio nos habla de la oración? Pero más que de la oración nos habla de sabernos necesitados y saber quién puede socorrernos en esas necesidades. Te fijas que más allá del tema hermosísimo de la oración, o sea, esos tres verbos correlativos, pedir, recibir, o sea, se le dará, buscar, encontrar, tocar, abrir. Se les llama verbos correlativos, porque uno exige al otro. Apagar, prender, o prender, apagar. Tirar, recoger. Ensuciar, limpiar. Caerse, levantarse. O sea, son verbos correlativos. Uno exige al otro. Como hablar, escuchar. Por eso, esa hermosa expresión de Taylor Caldwell, el alma necesita ser escuchada. Entonces, mira, reitero, o sea, el tema es la oración, sin lugar a dudas. Tres verbos: pidan, busquen, toquen. Se les dará, encontrarán, se les abrirá. Sí, la oración. Pero el Señor dice, no tengas miedo de tener necesidades. Pero más allá del ser necesitado, ten confianza. O sea, debes confiar. O sea, para mi gusto, el tema importante de este hermoso texto es la confianza. Porque así dice, oye, ¿acaso hay entre ustedes un papá que su hijo le pida algo y le dé algo malo o no se lo dé? Confíen. Bien, adelante. Un poquito la referencia a la novela de Taylor Caldwell. Yo te la recomiendo leerla. De Taylor Caldwell, el que escucha. Yo sé que te encantará. No la tengo aquí porque muchos libros están todavía en cajas, pero es de esos libros que te enganchan. O sea, que puedes leerlo en serio, en un día. O sea, porque empiezas a leerlo y le sigue, le sigue, le sigue, le sigue. Tiene esta habilidad Taylor Caldwell de enganchar, o sea, de tener una capacidad, pero sobre todo un libro como este, en serio. Aunque no es un libro de religión, es un libro de religión. O sea, yo sé que es una novela, pero tiene un mensaje hermosamente basado en la fe cristiana. Hoy el Señor nos invita a orar sin cesar. O sea, si te invita a orar sin cesar es porque dice confía. Hoy el Señor nos invita a orar sin desfallecer. O sea, no te canses de orar. Es que no se da. No te canses, insiste. Porque aquel amigo que le fue a pedir los panes, el otro no quería levantarse, pero dice, no, hombre, ya está jorobe y jorobe y jorobe y jorobe. Pues si él lo hizo porque estaba el otro molestándolo, yo te pregunto, Dios es papá. ¿Hay acaso un papá que no escuche la oración de sus hijos? O sea, confía. Y aquí, bueno,
refiriendo a la novela de Taylor Caldwell, aunque la leas, no creo que diga algo no adecuado si yo te digo que la novela termina refiriendo que el que escucha es Dios, es Jesús, y que solamente Él es quien nos sabe escuchar, por eso te refiero. Léela, o sea, es muy bonita. Pero esto, aparte, aunque pareciera que yo estoy recomendando libros, pues no está lejos del mensaje de la palabra de Dios. Eh, el Salmo 10, el Salmo 34, levanto mis ojos a los montes, ¿de dónde me vendrá el auxilio? El auxilio me viene del Señor, que hizo el cielo y la tierra. Señor, estén tus oídos atentos a la voz de mi súplica. O sea, sabemos que Dios escucha los ruegos del hombre. Dios es el que escucha. Adelante, debemos saber que en la oración obtenemos lo que hemos pedido. Jesucristo es el oído de Dios que nos escucha. Jesucristo es el ojo de Dios que nos contempla. Jesucristo es la diestra de Dios, el brazo de Dios. Él es el corazón de Dios. El Señor Jesús es la boca de Dios, el pensamiento de Dios, el amor de Dios, las manos de Dios, los pies de Dios. Y nos dice el Señor a través del apóstol San Juan, porque reitero, o sea, ¿qué puedo subrayar hoy sino la invitación a confiar? Padre, es que el tema es la oración. Tú no orarías si no confiaras. Pero nada más que cuando oremos, tengamos confianza. Si no son palabras, o sea, porque la oración no es la boca que habla, sino el corazón el que habla. La oración no son palabras, sino latidos, latidos, latidos. Y bello el texto de Primera de Juan 5:14. Esta es la confianza que tenemos en Él. ¿Cuál? Que si le pedimos algo según su voluntad, nos escucha. The listener. Él nos escucha. Y si sabemos que nos escucha cuando le pedimos algo, sabemos que lo tenemos. O sea, confiamos en Él. Cuando pedimos algo, sabemos que nuestra confianza Él nos está escuchando. Y si sabemos que nos está escuchando, sabemos que nos va a dar lo que estamos pidiendo. Sé que hay una actitud cristiana donde aquí pongo abajo un señor llamado Nestorio en la última línea de esta diapositiva. Que él decía que no deberíamos orar. Porque Nestorio, al igual que Isidoro Ducas, se sentía autosuficiente. Algunas personas, e incluso puedo decirte que la oración judía llamada Beraká, llamada oración también de gratitud, dice, no pidas porque Dios como quiera te lo va a dar. Mejor al principio del día, dale gracias, Señor. Sé que me vas a dar lo que necesito. Y dice uno, oye, Padre, qué bonita oración. Sí, te doy gracias porque sé que en la tarde vendrá una bendición. Te doy gracias porque sé que antes de dormir vendrá otra bendición. Sí, o sea, es real. O sea, prescindir de pedir y agradecer, pues como ahí menciona, es una actitud honrosa. Pero viene una tentación de la autosuficiencia. O sea, ¿para qué le pido a Dios?
Parece un sentimiento noble. No te pido porque sé que me lo vas a dar. Pero puede significar esa presunción de alguien que deja de ser hijo y más bien se convierte en una oración de autosuficiencia. Adelante. Hoy el Señor nos invita con los 3 verbos a no tenerle miedo a estar necesitados y en esas necesidades pedir y en esa petición confiar. Porque de pronto nos engañamos. El fariseo que está en el templo no le pide nada a Dios. Lucas 18, 9 al 14, solamente le agradece, pero de pronto ese agradecer se vuelve autosuficiencia. Te doy gracias, Señor, porque yo no soy como los demás hombres. Sí, la oración yo la conozco, la que hace el fariseo. Yo no soy como el publicano que está ahí atrás. Te agradezco porque yo sí soy bueno, yo cumplo tus mandamientos, yo ayuno 2 veces a la semana, yo pago mis impuestos, doy el diezmo, yo sí cumplo tu ley, te doy gracias, Señor. Así más bien como diciéndole, tú debes estar bien contento conmigo. Mira, o sea, qué afortunado eres, Señor, porque sí, yo no soy como el que está atrás. Señor, gracias, Señor. La oración del fariseo. En cambio, dice el Señor que el que estaba atrás, con todas sus necesidades y toda su fragilidad, ni siquiera levantaba la mirada y decía, Señor, apiádate de mí. Soy un pecador, Señor, apiádate de mí. Y esa oración del capítulo 18 de San Lucas, yo la podría traducir en el tema de lo que hoy manejamos. Que en algún momento, en ese no pedirle y solo agradecerle, Señor, te agradezco, porque yo no te estoy pide, como toda esa gente que está pide. Sí, más bien, quizá nuestra oración sea, Señor, perdóname que te esté pidiendo tanto. Perdón por ser tan necesitado. Perdón porque sé que hay tantas necesidades y lo mío quizá es insignificante con lo que está pasando otra gente. Pero pues a mí me urge esto, me preocupa esto, me desgasta esto. Perdóname, Señor. Y el Señor dice, pide, busca, toca. Al que pide se le da. El que busca encuentra. Y al que toca se le va a abrir. Alguien podría decir, ¿acaso no es preferible tener confianza y renunciar a pedir? Y yo diría, ¿acaso no es necesario pedir a Cristo para que mantenga mi confianza? Señor, te pido que mi confianza nunca se acabe en ti. Quien no pide lo que necesita, tal vez sea porque ignora que lo necesita o porque se siente autosuficiente. Mira, adelante, vamos concluyendo. Había o hay una propuesta de algunos teólogos llamada la ética pura, que va muy unida a este tema de lo que te estoy mencionando, sobre qué tipo de oración tenemos que hacer. En la ética pura, dice que alguien debe hacer el bien porque ama el bien, aunque no tenga fe en Dios.
Se le llama ética pura porque tú no esperas una recompensa de vida eterna. No, o sea, tú haces el bien porque tú sabes que tienes que hacer el bien. Pero esta ética pura puede rayar en una actitud soberbia. O sea, el Señor quiere que un día escuchemos, ven bendito, porque tuve hambre y me diste de comer. ¿Cuándo? Cuando lo hiciste con el pequeño. O sea, el Señor anhela y quiere que también hagamos el bien por amor a Él y por esperar las promesas que Él nos da. Pero también en ese sentido, hablar de la oración desinteresada puede constituir algo noble. O sea, en lugar de pedir, agradécele a Dios, pero puede caer en la actitud de la soberbia. No tengamos miedo a orar pidiendo para recibir. Digamos que el que hagamos las cosas por un provecho, es decir, por la vida eterna, no implica que seamos nosotros personas egoístas. Pero quien hace las cosas sin tener confianza en Dios puede considerarse superior a las personas que lo hacemos por un día recibir el premio de la eternidad. Así también es en la oración. O sea, no quedarnos solamente en el agradecimiento, sino tener capacidad de pedir. Hoy el Señor nos dice que asumamos nuestras limitaciones y que oremos con confianza. O sea, el tema sí es de la oración, sí, pero el tema es sobre tus necesidades y mis necesidades. Y el tema de hoy es confía. La eficacia de tu oración no está en tus palabras, sino en el corazón de aquel a quien diriges tus palabras. La eficacia de la oración no está en tus palabras, sino en el corazón de aquel a quien diriges tus palabras. Ten confianza, pide y se te dará. Busca y encontrarás. Toca y Él te va a abrir. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias por estar aquí esta mañana. Gracias, Rafita. Muchas gracias, José Luis Luna. Gracias, Tomás Monjarás. Gracias, César.